Salmo 138. Dice, te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Podemos comenzar este tiempo dándole gracias a Dios por lo que dice el Salmo. La misericordia y la fidelidad de Dios. Oramos. Señor, te damos gracias al juntarnos para orar como pueblo tuyo. Porque le vamos a orar a un Dios que es misericordioso y fiel. Qué maravilla tener un Dios que además de ser misericordioso y fiel, es nuestro Padre. Es el que nos invita a que nos acerquemos a su presencia para que podamos darle gracias. Y a eso hemos venido, Señor. El salmista decía que ante todos los dioses te cantaría salmos. Y nosotros te reconocemos como el único Dios. El Dios creador y el Dios redentor. El Dios que nos amó al punto de no escatimar a su Hijo, sino entregarlo por todos nosotros. Te damos gracias, nuestro Dios. Te damos gracias por tu compañía, a pesar de las dificultades, de las luchas, de las angustias, también de los problemas económicos, familiares, anímicos y tantos otros. Tenemos un Dios que cuando estamos en cualquier situación podemos acercarnos a ti, Señor, para pedirte que nos des fuerza, que nos sostengas y que alivies nuestra situación. Te damos gracias porque podemos orar a ti, porque tenemos el camino abierto para la oración por la obra de Jesucristo. Y en su nombre nos acercamos a ti para darte gracias y para alabarte. Tenemos más que motivos para hacerlo. Tenemos abrigo, tenemos sustento, tenemos la salud, tenemos la familia, tenemos tu palabra, tenemos al Espíritu Santo, tenemos esperanza, tenemos salvación, tenemos vida eterna. Oh Señor, de lo menor a lo mayor vamos avanzando y nos admira tu gracia, trayendo sobre nuestra vida todas estas bendiciones que no las merecemos, pero que a ti te agrada bendecir a aquellos que son de Jesucristo. Ahora, Señor, queremos orar, queremos acercarnos a tu presencia y no solamente anhelamos que tú nos escuches, porque sabemos que lo haces. También queremos escucharte. Queremos oír tu palabra, queremos oír de ella para aprender. Bendícenos en este tiempo, Señor. También bendice a los hermanos que no se han podido conectar. Son diversas las circunstancias. También habla al corazón de los que no han querido conectarse. Tienen otras prioridades, otras circunstancias, otra experiencia. Oramos por ellos, Señor, para que tú les ayudes, les fortalezcas y tu pueblo pueda unirse en oración y en dependencia. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Leemos el verso 3 y le vamos a pedir a Walter que nos dirija a Dios en oración. Dice, el día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Vamos a orar para que nosotros seamos personas de oración. Es difícil orar. Cuando tenemos una necesidad o estamos en un pozo, a veces enseguida oramos, pero después nos cuesta hacer tiempo de oración. Pero vamos a pedirle a Dios que nos ayude y nos enseñe el valor que tiene la oración
y que la oración vigorice nuestra alma, como dice el salmista. La oración fortalece con vigor mi alma. Walter. Muy bien, oramos. Nuestro Padre, gracias por este tiempo en el que podemos hablar contigo. Gracias porque nos escuchas, porque nos respondes. Y gracias, como se ha mencionado, por este medio maravilloso que es la oración. Podemos llegar hasta tu presencia y de esta manera comunicarnos contigo, hablar, sabiendo de que tú nos estás escuchando. Queremos pedirte para que la oración en nuestra vida pueda ser una herramienta eficaz que nosotros podamos utilizar a diario, que podamos recurrir a la oración para hablar contigo. Muchas veces es para pedirte, otras veces es para agradecerte, pero que también podamos utilizar la oración para contarte nuestras cosas, lo que nos va pasando, los proyectos, lo que deseamos. A la hora de tomar decisiones, poder acercarnos a tu presencia para que tú puedas orientarnos, tú nos puedas guiar, nos puedas mostrar el camino. La vida de oración tiene que ser algo habitual en nuestro diario andar aquí en la tierra, para que de esa forma la comunión se pueda ir nutriendo. Muchas veces nos olvidamos de orar porque en nuestro corazón preferimos escuchar otras voces y no buscamos tu guía, no buscamos que tú seas el que nos oriente. Muchas veces es porque también sabemos la respuesta y a veces sabemos que nos gustan cosas que a ti no te agradan y en vez de buscar en oración que tú nos guíes, preferimos buscar el consejo en otro lado. Te pedimos que nos ayudes a que nuestra vida de oración pueda crecer cada día más. Es un ejercicio espiritual que fortalece el alma, el interior, el corazón, va fortaleciendo nuestra mente, va alimentando el espíritu que hay en nuestro interior para que esa vida cristiana que tenemos que transitar sea de una manera eficaz y sea de una manera feliz y victoriosa. Te pedimos de tu fuerza, nuestro Dios, para que nos des entendimiento, para comprender que necesitamos estar cerca de ti en oración, contarte todo lo que nos va pasando y que tú seas una persona que esté cercana en nuestra vida. Si nosotros te contamos nuestros problemas, nuestros proyectos, ponemos en tus manos nuestros caminos y decisiones, a nuestra familia, a nuestros hermanos, hay tantas cosas para orar, nuestra comunión va a ser mucho más fluida contigo. Es por eso que te pedimos que nos ayudes para que podamos utilizar esta herramienta y no olvidarla. Gracias por este tiempo, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Verso 7 nos enseña otra verdad para orar. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Vamos a pedirle a Andrés que nos ore por los que están pasando por momentos de angustia. Hay hermanos que tienen problemas económicos. Hay otros hermanos que tienen problemas de salud. Hay otros hermanos que tienen problemas de relación en su hogar, con hijos que se rebelan. Y vamos a orar también, Andrés, en forma especial por todo el pueblo cristiano que está bajo el régimen talibán en Afganistán. Hoy recibí un mensaje que había sentencia de muerte para esta tarde para 229 misioneros
porque los que enseñan el cristianismo le dan el verdadero lugar a la mujer y ustedes saben los problemas que se está viviendo allí. Dios nunca abandona a su pueblo. No le vamos a pedir a Dios que los cuide, porque Dios nunca deja de cuidar a su pueblo. Pero sí vamos a pedirle a Dios que manifieste su presencia para que ellos sientan que Dios está al lado de ellos. No sabemos si se ha ejecutado la sentencia o no. Lo que sabemos es que Dios tiene propósitos. Y aunque haya sucedido lo que haya sucedido, Dios nunca abandona a los suyos. Pero en los momentos de prueba y de dificultad, la fe no tiene que decaer. Cuando vemos estos problemas en otros lugares, pensamos que pequeño es lo nuestro comparado con lo de ellos, pero cada uno ve los problemas de acuerdo a cómo los experimenta. Así que vamos a orar por todos los que están en angustia, para que la angustia no nos rebele contra el Señor, sino nos acerque. Andrés. Nuestro Dios y Padre, queremos seguir en tu presencia, disfrutando de un tiempo de oración. Y hay motivos que nos dan aliento, nos fortalecen, y hay otros que nos permiten refugiarnos, como decía el salmista, bajo las alas del Omnipotente. Eso queremos hacer ahora, Señor, rogarte y pedirte por aquellos que están pasando por momentos de dificultad y de angustia, pedirte por las pruebas que llegan a la vida de todos tus hijos, pero que hay algunos que están pasando momentos de mayor dificultad que otros. Queremos rogarte por esta situación que se está viviendo en Afganistán, Señor, queremos orar y poner en tus manos a todos aquellos que se identifican con tu nombre, que hacen lo que realmente el Señor nos pidió a todos, pero a ellos les toca en aquel lugar, que estés sosteniendo y acompañando el momento de adversidad. Esa es una promesa que nosotros tenemos reservada de tu parte, pero queremos pedirte por la fe de aquellas personas, queremos pedirte por sus familiares. Hay algunos que están expuestos, hay otros que están acompañando, que vienen detrás, que están escuchando tu palabra, que están viendo el ejemplo, y queremos ponerlos en tus manos. Dice tu palabra que es satisfactorio cuando podemos ser compañeros de las aflicciones, compañeros de las persecuciones. Y aunque no nos toquen a nosotros hoy en día, nosotros nos acercamos a la situación que ellos están viviendo y queremos acompañarlos con lo que nos corresponde, que es orar, que es estar pidiéndote por cada uno de ellos y presentándotelos a ti en tu presencia. Te agradecemos, Padre, porque muchísimos hermanos y hermanas han estado orando por nosotros. Han estado orando por los momentos de angustia y de dificultad que nos tocaba vivir a cada uno de nosotros. Siempre hay alguien que está orando. Gracias, Padre, porque la familia de la fe no se limita a algún territorio, al contrario. Es la familia que tú sigues con tu mano soberana y de poder gobernando, señoreando, y nosotros descansamos en el Dios del todo el poder, el Dios que todo lo sabe y el Dios que también tiene control de las circunstancias, aunque pensemos que son adversas, aunque la situación sea una situación de una tribulación y una adversidad inmensa, estamos bajo tus manos. Estamos siempre pensando en que tú tienes el control de todas las cosas, y si permites la circunstancia es porque estás trabajando a nuestro favor. Queremos rogarte, Padre, que nos ayudes a identificarnos en estos días con tu nombre, a que podamos seguir llevando adelante el testimonio, más que de nuestras palabras, de nuestra conducta, así como lo están haciendo otros en circunstancias muy adversas. Oramos agradecidos, porque siempre que nos acercamos en oración, sabemos que vamos a tener a tu tiempo la respuesta. Descansamos en ella, lo ponemos todo y oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.
El versículo 8 nos da otro motivo para orar, hermanos. Le vamos a pedir a Mauricio que dirija la oración. Dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. Y hace un pedido. No desampares la obra de tus manos. Bueno, todos nosotros somos la obra del Señor, pero en forma especial vamos a orar por la iglesia. La iglesia tiene que animarse. Hay hermanos que están queriendo bautizarse. Tal vez dentro de poco podamos volver a las reuniones presenciales. Pero ya tenemos la escuela dominical de los niños y los adolescentes el sábado. Que el Señor bendiga esa tarea en forma especial a los maestros, a las maestras, para que puedan compartir la palabra y la obra del Señor crezca. Oramos. Te damos gracias, nuestro Dios, por este tiempo que podemos tener para orar y queremos pedirte, como se ha mencionado, por la iglesia local en calle Juncal. Nos toca trabajar y servir en ese lugar. Queremos darte gracias por este lugar que nos has dado. Queremos darte gracias por tu iglesia. Y queremos pedirte tu ayuda, Padre. Necesitamos que tú nos ayudes a que podamos hacer la tarea con fidelidad y con devoción. Queremos darte gracias porque nos das este privilegio maravilloso de que al ser renacidos tenemos la bendición y el privilegio de poder trabajar en tu obra. Somos siervos tuyos y podemos trabajar, pero queremos pedirte que nos ayudes porque queremos hacer un servicio para ti digno, que nunca descuidemos nuestra vida y nuestra comunión espiritual para que justamente nuestro servicio pueda ser correcto delante de tus ojos. Queremos pedirte tu ayuda, Padre. Queremos darte gracias. Este tiempo de pandemia nos ha hecho vivir diferentes cuestiones en cuanto a la presencialidad de las reuniones, pero queremos darte gracias porque de a poco podemos estar volviendo. Tenemos la escuela bíblica los días sábados. Queremos pedirte que tú nos ayudes. Queremos pedirte que tú nos bendigas. Queremos pedirte que tú nos sigas mostrando cuál es el camino a seguir. Queremos seguir orando por nuestro país, por esta pandemia, por los contagios, para que podamos nosotros ser responsables, pero que también tú puedas obrar para que podamos volver a la presencialidad en las demás actividades. Queremos darte gracias por esta posibilidad que nos da de poder trabajar en tu obra. Queremos pedirte tu ayuda, tu bendición. Queremos orar y agradecerte, Padre, porque como escuchábamos, hay hermanos que tienen el deseo de poder dar ese paso de obediencia que es el bautismo para poder ahora sí servirte de una manera local. Ya somos hijos tuyos, somos siervos tuyos, todos aquellos que hemos aceptado a Cristo como Salvador, pero qué bueno es poder formar parte de la iglesia local y poder también trabajar de una manera más visible. Queremos agradecerte, nuestro Dios, por estos deseos de estos hermanos, que tú puedas confirmar, que tú puedas mostrar, que tú puedas animarnos a que nosotros podamos tener ese deseo de poder identificarnos con Cristo y poder predicar el Evangelio de salvación. Queremos agradecerte por este tiempo, queremos pedirte para que nos ayude, nos bendiga, nos sigas mostrando y queremos agradecerte por todo lo que nos permites hacer y disfrutar. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. 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 Muy bien, el libro de los jueces estamos estudiando, así que vamos a darle lugar a Mauricio para que nos muestre algo más de lo que pasaba en ese tiempo y aprender de esa circunstancia. Mauricio. Muy bien, vamos ahí entonces. Hay algo que me quedó tecleando la semana pasada, así que vamos a ir ahí, Jueces capítulo 7, y vamos a releer una hermosa historia que no sé si muchos la conocen o no, creo que la mayoría tenemos algún leve
conocimiento de cómo Gedeón y cuántos valientes, ¿alguno sabe? ¿Cuántos valientes que tenía al principio o después? No, ¿cuántos valientes tenía? Bueno, sí, en total. Si ya te haces el canchero, a ver, decí cuántos tenía en total. 300. Bueno, no, es el total de los valientes. Y bueno, ¿y cuál es el otro número que decís? Entonces, No, porque después Dios le hizo pelear con menos. no, 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 300 fueron los menos. Ay, te agarré, Carlito, vamos, vamos, una que lo agarro. no me estoy haciendo el 22.000 canchero, eran primero. estoy contestando nada más. 20.000 puede ser, ¿no? 22.000, bien, Carlito, ahora lo vamos a leer. 22.000. De 22.000 baja a 10.000 y de 10.000 baja a 300. Se dice ahí, es una frase hecha, no sé si es de alguna canción o qué, pero se dice esa frase, ¿no? Gedeón y los 300 valientes. ¿Alguno sabe contra cuántos peleó Gedeón? ¿Cuántos madianitas había? Una banda. Estamos ahí en Jueces. Eran un... Pinino, lo tenés ahí, Jueces, capítulo 8. 7-1 eran, ¿no? Algo así más o menos. Contra los 300. Pino, estás muteado. Si te puedes desmutear. Ahí está. Escúchame. Capítulo 3, Sí. No, 8. Jueces, capítulo 8, sí. Ah, Jueces 8, ¿lo tenés? pará, ya te lo leo. Me agarraste sin lente. El Capítulo versículo 8. 10. Sí, verso Versículo 10. 10, verso 10. Si querés, Seba y Salmuna son los primeros dos nombres. Si querés, no lo digas, eso no hay problema. Está bien, Selva y Samuda. Sí, 120.000. Estaban en Carcor. Y con ellos, sí. sus ejércitos, como de 15.000 hombres. Perdón, no tengo anteojo. Todos los que Y habían dale despacito, quedado no importa. de los hijos. Todo el ejército de los hijos del oriente. Pues habían caído 120.000 hombres. Sacaban la espada. Perdón que no veo. Perfecto, Pinino, me ¿Se entendieron? encantó. Así que tenemos. No, 135.000. claro. Exactamente, Carlitos hizo la cuenta rápida. O sea, en este momento estamos viendo el capítulo 8, ahora vamos a leer el capítulo 7. En el capítulo 8 ya se murieron, ahí en el verso 10 dice, se murieron 120.000 y quedaban 15.000 vivos todavía. Así que el ejército de los madianitas era de 135.000 personas, y la Biblia aclara, un montón de camellos, tenían un montón de cosas. ¿Se acuerdan que el jueves pasado hemos leído que cuando venían arrasaban con todo, eran como langosta, decía el capítulo 6 del libro de los jueces? Eran un montón de personas. Y dice la Biblia, que ahora lo vamos a leer, que Gedeón y 300 hombres, que en realidad fue Dios el que les dio la victoria y fue Dios el que mostró justamente su grandeza. Yo quería hoy leer a este versículo, este hermoso pasaje que se encuentra en el capítulo 7. Vamos a ir ahí todos juntos. Capítulo 7 de Gedeón, y vamos a leer el verso a partir del verso 1 hasta el verso 20. Dice, levantándose pues de mañana Jerobal, el cual es Gedeón, dice, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Arod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, Dios le pide a Gedeón que le diga, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y dice el verso
3 terminando, y se volvieron de los del pueblo 22.000, y quedaron 10.000. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo, y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Dice el verso 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate a Gedeón y descienda al campamento, porque yo los he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con fura tu criado al campamento y oirás lo que hablan. Y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura a su criado hasta los puestos de avanzada de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño diciendo, he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que están conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón, los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y tocaron las trompetas, y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos, y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Un relato maravilloso, sigue el relato, la historia ahí no termina porque recién, como nos había leído Pinino,
una parte, 15.000 se escaparon, y ahí donde los 300 valientes los empiezan a seguir, y después Dios les da la victoria en forma genuina. Pero esta primera parte nos habla muchísimo, y yo quería detenerme acá, como decía, en unos pequeños minutos poder compartir dos grandes puntos. En primer lugar, yo había pensado, y me impactó mucho en este libro, y en forma especial en esta oportunidad, la grandeza que tiene Dios. Es increíble cómo Dios le da la victoria a su pueblo en esta noche, en este tiempo, ¿no? Pues en realidad fue una noche, ¿eh? Impresionante cómo Dios ideó este plan para que justamente Gedeón pueda vencer con 300 hombres nada más contra 135.000. Y además de ver la grandeza de Dios, ver también la gente que Dios utiliza. O sea, ver por un lado la grandeza de Dios, pero por otro lado ver la gente que Dios utiliza, porque lo utilizó a Gedeón y a esos 300 valientes que decidieron justamente esforzarse y tener en cuenta lo que Dios les había mandado que hicieran. Es interesante, decíamos, detenernos un poco y poder ver la grandeza de Dios. Claro que todos conocemos y todos sabemos que Dios es grande. La grandeza de Dios es extraordinaria, pero qué bueno es recordarlo o refrescarlo, y que esto nos impulse a poder darle gracias a Dios y a poder confiar en el Señor. Muchas veces nuestras fuerzas decaen, muchas veces nuestro ánimo decae, porque nos olvidamos de la grandeza de Dios, nos olvidamos de Dios, y creemos justamente muchas veces esto, ¿no? Que Dios se olvida de nosotros, o que la grandeza de Dios es para otros, menos para nuestra propia vida. Y yo pensaba justamente que la grandeza de Dios, en primer lugar, va en contra o no tiene que ver con las probabilidades. Decíamos al principio, un ejército de 135.000 personas contra 32.000 en el principio. En principio eran 32.000. Si nosotros hacemos 135.000 dividido 32.000 da 4 cada uno. O sea, cada soldado de Israel tenía que matar a 4 madianitas. O sea, si nosotros estamos acá, estaba en el ejército de Gedeón, tenía que matar a 4. Y mi compañero tenía que también matar a 4, y así cada uno. Entonces llegamos a matar todos, los 22.000 podían llegar a matar a los 135.000. Pero si no le dice, mirá, el que tiene miedo, le dice a Gedeón, lo hemos leído, ¿no? Dice, el que tiene miedo, dice, en realidad Dios le dice, mucho pueblo, no quiero que este pueblo alardee de que fue su mano la que lo venció, sino que por el contrario, que quede claro que fue Dios el que le dio la victoria. Entonces le dice, bueno, Gedeón, imaginando un poco la situación, ¿no? Dice, bueno, está bien, le vamos a decir al pueblo que el que tenga miedo se vuelva, y resulta que es impresionante, de 32 que había, 22 se vuelven. Era tremendo el miedo que tenían, porque el ejército madianita era, como dice el texto, lo hemos leído varias veces, era innumerable, como langostas eran. Así que 22.000 se vuelven, entonces quedan 10.000. De esos 10.000, si tenemos que dividirlo entre 135.000, nos da 13,5 cada uno. O sea, había que cada guerrero del ejército de Gedeón tenía que matar a 14 soldados madianitas, para que nos dé la cuenta de los 10.000 podían llegar a matar a Gedeón, que el pueblo era mucho, y está ahí esa... les dicen 450 personas tenía que matar cada uno. Y un poco esto yo lo traigo a colación, para que podamos ver que 300 contra 135.000, había muy pocas probabilidades, seguramente ninguna, para cualquier realista, pero para Dios sí había posibilidad, porque justamente tenemos de nuestra parte y tenemos de nuestro lado un Dios grande. Y yo me ponía a pensar qué importante es valorar la grandeza de Dios, aunque las probabilidades sean nulas o insignificantes.
300 personas contra 135.000. Pero ellos tenían de su lado, el pueblo de Israel tenía la grandeza de Dios. Y pensaba, qué importante es recordar esto en nuestra vida, ¿no? No olvidarnos de que Dios es grande y que Dios es poderoso y que esto nos tiene que impulsar a que nosotros vivamos como Dios realmente quiere, a no desanimarnos como meditábamos en la vida, aunque a veces tengamos diferentes circunstancias difíciles. Qué bueno es pensar la grandeza de Dios, que no importa que las probabilidades sean nulas. Cuando nosotros tenemos a Dios de nuestro lado, cuando estamos cerca de Dios, las posibilidades aumentan, porque justamente Dios es un Dios que obra a pesar de las probabilidades o a pesar de las pocas probabilidades que pueda existir de que haya victoria. Pero pensaba no solamente en las probabilidades, sino también pensaba un poco, no sabía bien cómo llamarlo, pero en la forma, y un poco en la forma, yo puse forma barra fe, en la forma en que Dios le da la victoria al pueblo. Es interesante esto, ¿no? Lo hemos leído. Dios le dice a Gedeón, mira, vos preparate a los 300 hombres y preparate 300 trompetas y preparate 300 vasijas de barro y dice, y 300 antorchas. Había que prender la antorcha y había que poner la vasija para que justamente el fuego esté prendido pero apagado. Y entonces tenían que, ahora no me acuerdo cuál era la derecha y la izquierda, pero bueno, yo tengo la derecha mía, tengo la antorcha, y en la izquierda tenían la trompeta. Y dice, con la antorcha, con la trompeta, con la vasija de barro, y gritando por la espada de Jehová y de Gedeón, yo de esa manera le voy a dar la victoria. Y yo pensaba, esta forma que Dios tiene de darle la victoria al pueblo es una forma única, digna de llamar la atención, por lo menos en mi caso llamó mucho la atención, y pensaba que muchas veces es un poco esto lo que está relacionado con la fe nuestra, ¿no? Porque a veces eso es un poco lo que nos da la fe, ¿no? La fe a veces obra de maneras que muchas veces Dios obra de maneras que muchas veces nosotros no podemos entender, pero ahí es donde entra a jugar un papel importante la fe que nosotros tenemos y la fe que nosotros depositamos en Dios. Recordamos muy bien esas 3 palabras que identifican la fe, ¿no? El conocimiento. Es importante conocer a Dios para que nosotros tengamos fe. Dios no nos pide una fe loca. O sea, cualquiera que lea este texto puede decir, bueno, Dios le está pidiendo a Gedeón una fe loca. No, Dios justamente le está pidiendo a Gedeón una fe genuina, pero porque Gedeón conocía a Dios, conoció la grandeza de Dios. Es más, ahora vamos a leer algo, a releer algo que justamente Dios le pide que vaya a Gedeón, porque seguramente Gedeón tenía miedo, y Dios le dice, anda con tu criado y vas a ver lo que el pueblo está diciendo. Y eso lo animó a Gedeón. Por eso es importante que nuestra fe crezca cuando nosotros conocemos a Dios. Pero no solamente cuando lo conocemos a Dios, sino también cuando le creemos a Dios. Y cuando nosotros conocemos a Dios y le creemos a Dios, entonces ahí es donde viene nuestra confianza, ahí es donde viene nuestra fe, y donde nuestra fe empieza a crecer, se empieza a fundamentar, se empieza a arraigar. A pesar de las circunstancias difíciles o a pesar de que la forma en la que Dios nos dé la victoria no sea quizás la más adecuada o la que nosotros hubiésemos preferido. Pero qué bueno pensar en esto, ¿no? En la grandeza de Dios en cuanto a que no importan las probabilidades y tampoco importa la forma, sino que Dios está buscando en nosotros justamente que nuestra fe pueda descansar y confiar en el Señor, que nuestro conocimiento, nuestra creencia y nuestra confianza pueda crecer cada día más en el Señor, a pesar de las circunstancias que nos toque vivir, que nosotros podamos ser personas de fe. Pero también pensaba que la grandeza de Dios nos ayuda. Claro, imagínense ustedes la escena, ¿no? La hemos un poco de alguna manera descrito, ¿no? 300 personas tenía Gedeón en su ejército y había que derrotar a un ejército que tenía 135.000 guerreros. Recordemos que lo hemos dicho el jueves pasado, ¿no? El pueblo de Israel había sido saqueado varias veces por Madián. O sea, no eran personas que tampoco los 300 tenían, no se crean que iban a tener muchas armas ni espadas. Seguramente muchos creen que iban con lo que tenían puesto, palos, algunas cosas o algunas armas de guerra muy precarias.
seguramente Gedeón estaba un poco asustado, ¿no? Y entonces ahí está el verso 9 que hemos leído, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes, no? Que le dice, Dios le dice, mira, si vos tenés miedo, le dice, anda con Fura a tu criado, y yo te voy a mostrar lo que están diciendo en el pueblo. Y dice ahí en el verso 10, y dice, y si tienes temor, capítulo 7, verso 10, y si tienes temor de descender, baja con Fura a tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán, y descenderás al campamento. Y él dice, descendió, y contamos y recordamos lo que hemos leído. Dios nos ayuda, ¿no? Pensaba en esa historia que me está viniendo a la mente, ¿no? Dios ayuda, ¿no? Esa persona que el Señor, en realidad no recuerdo bien la historia, pero el Señor le dice que le pide al Señor que sea salvo, y el Señor le dice, tiene que creer, y el Señor le dice, sí, creo, le dice esta persona, pero le dice, ayuda a mi incredulidad, o sea, mostrame y ayúdame a mi incredulidad. Y un poco es esto lo que le hace Dios a Gedeón, ¿no? Lo ayuda a que él pueda confiar plenamente. Claro, que decíamos recién, ¿no? 300 contra 135.000, seguramente las piernas de Gedeón estarían temblando, él estaría con con un nerviosismo, con una inseguridad, pero qué bueno saber de que ahí está justamente cuando nosotros sentimos esas dudas, esa incertidumbre, qué bueno saber de que la grandeza de Dios y el poder de Dios está justamente para ayudarnos. Y ahí donde obra el poder de Dios y le hace ver a Gedeón justamente que Dios ya tenía preparada la victoria. Siempre en este texto que Dios habla de que Gedeón iba a vencer a los madianitas, lo habla en tiempo pasado, o sea, ya para Dios estaba decretado que esto iba a ser así. Y Dios le da la victoria a Gedeón de una manera maravillosa. Ellos tuvieron, dice, que permanecer firmes y dividieron el escuadrón en 3 sectores, rodeando quizás un poco al pueblo de Madián, y ellos tocando la trompeta y rompiendo ese cántaro, las luces se encendieron, y lo que habrá sido en aquel entonces, dice que el pueblo estaba, los madianitas estaban ahí medio entre dormidos, y cuando se levantaron vieron esas luces que venían de arriba, y vieron y escucharon esos gritos, esas trompetas de parte de los 300 valientes, y dice que cada uno empezó a sacar la espada y empezó a matar a su compañero, y en ese instante murieron 120.000 personas de los madianitas. Pensaba qué bueno es poder confiar y descansar en la grandeza de nuestro Dios, pero también pensaba en la gente que Dios usa. Es interesante cómo Dios obra, ¿no? En este segundo punto, ¿no? En la gente que Dios utiliza, ¿no? El verso 3 nos habla de que justamente le dice Dios a Gedeón, le dice, mira, el pueblo es mucho, decir, el que tenga miedo, que se vuelva. Y 22.000 en un saque, en un tirón, se volvieron. Y pensaba un poco en esto, ¿no? En la gente que Dios usa. Dios usa gente valiente. Los que tenían miedo no eran aptos para ir a la guerra. Había que ser valiente. Había que ser valiente, y también había que ser esforzado, ¿no? Eso es lo que nos dice el capítulo 8, un verso que no hemos leído, pero después de que el pueblo mata a esos 120.000, dice que hay 15.000 con los 2 reyes, Seba y Salmuna, se escapan. Entonces los 300 empiezan a perseguir a esos 15.000 que se habían escapado, que iban escapando, y dice ahí el capítulo 8, el verso 4 vamos a leer. Dice, y vino Gedeón, dice, al Jordán, dice, y pasó él, y los 300 hombres que tenían consigo, dice, cansados, mas todavía estaban persiguiéndolos. O sea, yo pensaba un poco en esto, ¿no? En la valentía, pero también en el esfuerzo, en lo que nos dice justamente el libro anterior a este, ¿no? Josué, ¿se acuerdan ustedes muy bien? Un texto que conocemos de memoria. Josué 1:9 dice, mira, le dice Dios a Josué, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, y voy a estar contigo, y te voy a dar la victoria a donde quiera que vaya. En ese capítulo 1 de Josué, Dios le dice 3 veces a Josué que se esfuerce y que sea valiente.
Y un poco yo pensaba en esto, ¿no? La gente que Dios utiliza para poder dar la victoria es gente valiente y gente esforzada. Y ahí es donde cada uno de nosotros tenemos que hacer un autoanálisis, ¿no? Si somos realmente personas valientes, que estamos dispuestos a jugárnosla por el Señor y por la obra, y si somos personas esforzadas. Dios nos pide que seamos esforzados. Ustedes recuerdan muy bien, Evangelio de Juan, capítulo 15, donde Dios habla que la vida del creyente tiene que tener fruto. Y ese avanzar del fruto nos habla de justamente eso, ¿no? De que hay que esforzarse. Dios le dice, el que lleva fruto tiene que llevar más fruto. El que lleva más fruto, dice Dios, tiene que llevar mucho fruto. Y el que lleva mucho fruto tiene que seguir esforzándose para que su fruto sea permanente. La vida cristiana es una vida para personas valientes, pero también para personas esforzadas. Que podamos nosotros pedirle esto a Dios, pedirle valor, valentía, esfuerzo, decisión. Dios le dice a Pedro, en realidad Pedro escribe en su carta, no recuerdo bien el versículo, pero dice, añadid, le dice Dios, Pedro escribe a los hermanos, dice, añadid a vuestra fe virtud. A la fe hay que agregarle valor, hay que agregarle esa determinación de que a pesar de que las circunstancias sean adversas, yo voy a conocer a Dios, voy a creerle a Dios y voy a confiar en Dios. A pesar de que se vea todo negro, como a veces podemos decir, qué bueno es que podamos tener esa valentía de poder confiar en Dios, a pesar de que a nuestro entorno y a nuestro alrededor pueda ser todo desesperación o incertidumbre. Qué bueno que podamos ser valientes y esforzados. Pero no solamente valientes y esforzados, sino también atentos, atentos a la palabra de Dios. Yo pensaba en la palabra de Primera Pedro, ¿no? En que nos habla de que tenemos que ser sobrios, dice Dios, dice Pedro ahí en su carta. Sed sobrios y velad, dice, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto es lo que nos habla un poco de esta forma, esta segunda manera que Dios tiene de dividir al pueblo entre los 10.000 y divide entre los 300 y los 9.700, ¿no? Les dice, vayan a beber agua, y dice, 9.700 bebieron, se tiraron al agua y empezaron a tomar agua, y los 300, solo 300 hombres fueron los que agarraron agua con su mano, pero sin doblar las rodillas, lo aclara, aunque parece un poco confusa la frase, porque en realidad nos confundimos, o por ahí puede llegar a parecer la confusión, porque dice que el que lamiere como un perro, pareciera que el que está agachado es el que está lamiendo como un perro, pero en realidad dice el texto que hubo 9.700 personas de estos 10.000 que se arrodillaron y bebieron agua sin mirar para el costado, o sea, se arrodillaron y empezaron a beber agua. Pero dice que hubo 300 que agarraron el agua con una mano y que estuvieron bebiendo, pero en realidad estuvieron bebiendo, pero también estuvieron atentos a lo que pasaba alrededor. Nos habla un poco de esto, ¿no? De que nosotros debemos estar atentos, despiertos, vigilantes. Eso es lo que dice Primera Pedro, dice justamente eso es lo que hemos mencionado, ¿no? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y nosotros debemos estar atentos, debemos estar despiertos. Esa es la idea de velar. La idea de velar es estar despierto, estar atentos, porque en cualquier momento puede venir el zarpazo de Satanás, puede venir el zarpazo porque quiere justamente Satanás devorarnos. Por eso, qué importante es poder analizar nuestra valentía y nuestro esfuerzo, pero también nuestra actitud frente al adversario. Debemos estar atentos. Dios nos dice que debemos estar despiertos, debemos estar preparados para poder justamente ofrecer defensa frente al adversario. Están los dardos de fuego del enemigo que están lanzando constantemente. Y Pablo dice ahí en Efesios que nosotros todos los días debemos tomar la armadura para estar preparados, para que cuando vengan los dardos de fuego del enemigo no hagan daño a nuestra vida, porque tenemos la armadura puesta. Pensaba qué importante es poder recordar la grandeza de Dios. Hermano, no nos olvidemos que tenemos un Dios grande.
No nos olvidemos que tenemos un Dios grande, a pesar de que haya pocas probabilidades, a pesar de que las formas que Dios nos pide o las cosas que Dios nos pide no parezcan del todo adecuadas o las más comunes. Qué bueno es saber de que tenemos un Dios grande, misericordioso y poderoso que está a nuestro lado, como dice el salmista, como poderoso gigante, está a nuestro lado para ayudarnos en cualquier circunstancia que tengamos que vivir. Y qué bueno es pensar no solamente en la grandeza de Dios, sino en la gente que Dios usa. Dios usa a gente como estos 300 que eran valientes, esforzados y que eran personas despiertas, que eran personas atentas. Que nosotros podamos tener esas cualidades en nuestra vida para que Dios también pueda utilizarnos a nosotros y podamos glorificar su nombre en todo momento. Que el Señor bendiga su palabra en este momento y en esta noche. Amén.